Hello, citizens of the world. We are anonymous. Gentes del mundo, somos anónimos. Gentes del mundo, somos anónimos. Hola amigos de la intranet, somos Anonymous Ecuador, nuestro lema, no olvidamos, no perdonamos, somos una verdadera legión, somos una verdadera colmena, y nos multiplicamos y nos esparcimos por todo el planeta como una verdadera bacteria, como un verdadero virus, y esta vez nuestra tarea será ardua e infatigable e incansable ya que nuestra misión consiste en eliminar el virus de la corrupción, esa verdadera plaga y peste que devasta a pueblos enteros. Nuestra denuncia se centra en contra de la administración del señor alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel, el alcalde de Quito más corrupto de la historia del Ecuador, que ha fomentado y ha propagado los despidos intempestivos, y haberes laborales, y la inestabilidad laboral, que también ha promovido, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, el prevaricato, la colusión, el narcotráfico en el municipio del Distrito Metropolitano Quito y de Procuraduría Metropolitana de Quito. Administración del alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel. Nuestra denuncia se centra en contra de la administración del alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel, por ser un político que no tiene ideología política, por no tener ética política, por practicar la mentira como un argumento necesario para poder mentir al pueblo, con sus falacias y utopías, típico del político mediocre, que se traslada de un partido político a otro. Este es el político oportunista que espera como una arpía, la parte que le toca, para así llenar sus ansias y pretensiones, típico del político vulgar, que practica arduamente e infatigablemente el engaño, la mentira, la estafa, el robo, el hurto, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el nepotismo, el narcotráfico, la colusión, características típicas para identificar al típico delincuente político. Pues el alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel es el político que más ha fomentado y ha propagado el despido intempestivo y haberes laborables, pero debemos argumentar, que estos empleados municipales pertenecen a su ideología política de Suma, que es Sociedad Unida más Acción, pues el líder político de Suma Mauricio Esteban Rodas Espinel, en la actualidad alcalde de Quito, despide intempestivamente a todos los usuarios que pertenecen a la ideología política de Suma, ya que para este político mediocre no existe ideología política. Por esta razón se traslada de un partido político a otro, pues usuarios, si quieren cerciorarse de los antecedentes judiciales, o juicios en su contra, del alcalde Mauricio Esteban Rodas Espinel, deben de visitar la página web del Consejo de la Judicatura, en consulta de causas judiciales, de la página del 1 al 5, donde ustedes usuarios serán testigos que el alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel, es el político mediocre, que más ha fomentado y ha promovido y ha propagado el despido intempestivo, y haberes laborables, en su administración. Comparándola con otras administraciones anteriores, esta administración es la que lleva la tutela y el cetro. En su gestión principalmente se ha fomentando también la inestabilidad laboral, es decir que no existe estabilidad laboral, pues en su administración se ha fomentado más bien la terciarización laboral, haciendo del municipio y Procuraduría Metropolitana de Quito empresa privada, ya que el alcalde Mauricio Esteban Rodas Espinel es el dueño de la hacienda pública. Ya que su eslogan es el siguiente: señores, el municipio de Quito no es agencia de empleos, y yo no tengo compromisos con nadie, es más bien yo no recibo a ninguna persona en mi despacho, ya que estoy muy ocupado fomentando la vagancia y la corrupción, y la embriaguez consuetudinaria. Como antecedente importante debemos señalar que Marco Murillo era el funcionario encargado en despedir intempestivamente a funcionarios de la agencia de comercialización, por órdenes expresas de Mauricio Esteban Rodas Espinel, y quienes eran despedidos intempestivamente los funcionarios pertenecientes al partido ideológico de Suma. Por otra parte, mientras que Edwin Mafla era el encargado de vender los puestos públicos dentro del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por órdenes expresas de Pedro Freire López, el narcotraficante de tierras. Pues en definitiva esta es la continuidad de la administración del exalcalde Augusto Barrera. ¿Y por qué nos argumentamos en este aspecto? Porque Mauricio Esteban Rodas Espinel administra su gestión con usuarios pertenecientes al partido ideológico de Alianza País, pues para prueba de lo que sustentamos, el procurador metropolitano de Quito Gianni Frixone Enríquez pertenece al partido ideológico de Alianza País, ya que como antecedente anterior el economista Rafael Correa Delgado le otorgó un nombramiento como funcionario público de su gobierno,
Quito, pues Gianni Fricsone Enríquez es de Alianza País, un bailarín, un sapo, un buitre, una arpía, un trapecista, un malabarista, un torero de la política. A esto sí lo llamo un verdadero baile político, donde el alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel es del partido político de Suma y el procurador metropolitano de Quito Gianni Fricsone Enríquez es del partido político de Alianza País. De bailarín a bailarín hacen un verdadero dúo de la política, ya que el verdadero político es el político que mejor baila. El alcalde de Quito Mauricio Esteban Rodas Espinel es el típico político vulgar, que le miente al pueblo, con su vulgaridad, falacia, utopía y fantasía, al decir que él fomentará y promoverá el emprendimiento laboral y el emprendimiento juvenil, tu primer empleo, fomentará el trabajo en el país, combatirá incansablemente con el desempleo y el subempleo en el país. El típico político hipócrita, que se dedica a hacer las denominadas fiestas luz, en la ciudad de Quito, para poder así distraer y ocultar su mediocridad, cuando debemos señalar que Mauricio Esteban Rodas Espinel es el político que más ha fomentado y ha propagado en su administración los despidos intempestivos y haberes laborales. Este sí es el típico político hipócrita que se dedica a mentir al pueblo cotidianamente y acostumbradamente. Y ahora les mostraremos un vídeo en la que Mauricio Esteban Rodas Espinel festeja hipócritamente las denominadas fiestas luz en la ciudad Quito, y como habla incansablemente de emprendimiento laboral y emprendimiento juvenil y de tu primer empleo, cuando es el típico político mediocre que le miente al pueblo con sus falacias y utopías, fomentando y propagando el despido intempestivo y haberes laborables, y respetando la estabilidad laboral y fomentando la inestabilidad y la terciarización laboral. Y ahora les presentaremos los siguientes vídeos en la que ustedes usuarios determinarán sus propios argumentos y deducciones y críticas al respecto, de cómo Mauricio Esteban Rodas Espinel es el típico político mediocre, que le miente al pueblo hipócritamente haciendo fiestas luz para distraer y ocultar su mediocre administración, donde se ha fomentado la vagancia, la corrupción, el nepotismo, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, la colusión, y también de cómo ha fomentado y ha propagado y ha promoviendo los despidos intempestivos y haberes laborables, la inestabilidad laboral, la terciarización laboral. Y ahora veamos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema, por eso es que la gente no le cree a los...
Ese es el problema. Por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema. Por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema. Por eso es que la gente no le cree a los políticos. Ese es el problema. Por eso es que la gente no le cree a los políticos. Saludo que el candidato Guillermo Lasso utilice el concepto de pobreza de entorno, que surgió justamente del índice Ethos de pobreza, que la Fundación Ethos desarrolló cuando tuve el honor de dirigirla hasta hace algún tiempo, y que plantea justamente una visión innovadora de superación de la pobreza que nosotros ahora estamos plasmando en nuestro plan de gobierno. La mejor cura para la pobreza es el empleo. Por eso nosotros estamos emprendiendo un conjunto de programas de fomento al empleo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, detonando el gran potencial que tiene el sector agroindustrial y turístico en el Ecuador para generar empleo para todos los ecuatorianos. Pero de manera muy particular, estamos impulsando un esquema de fomento de empleo para los jóvenes de nuestro país. Porque el problema al que se abocan los jóvenes una vez que terminan sus estudios es que cuando van a buscar su primer empleo les piden experiencia previa. ¿Cómo pueden tener experiencia previa si nadie les da su primer empleo? Para romper ese círculo vicioso hemos creado el programa Empleo Joven, que incentivará a las empresas privadas a contratar a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. Estos estímulos consistirán en que el gobierno cubrirá la cuota patronal del IES con respecto a estos jóvenes durante 2 años y también reducirá el impuesto a la renta a las empresas entre 1 y 4% dependiendo del número de jóvenes contratados. De esta forma, estaremos generando una motivación real y efectiva para que las empresas ofrezcan su primera experiencia laboral a los jóvenes de entre 16 y 30 años, que será muy importante para su desarrollo profesional. Pero, a diferencia de los políticos de siempre, nosotros no solamente decimos qué vamos a hacer, sino también cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y de dónde lo vamos a financiar. El programa Empleo Joven nos va a costar en promedio 111 millones de dólares que se financiarán a través de la reestructuración de la deuda con China. Esa deuda mal negociada que es lesiva a los intereses del Ecuador, a través del ahorro que se genere con las tasas de interés y sobre todo el flujo de caja que se obtenga de la reestructuración de la deuda con China, podremos financiar el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a generar 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años, con lo cual también estaremos combatiendo la inseguridad, porque la causa fundamental de la inseguridad es la falta de oportunidades de estudio y de empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Este es el tipo de ideas innovadoras, reales, efectivas, que vamos a implementar en nuestro gobierno a través de una visión moderna y de futuro como la que estamos impulsando. Es lógico que la deuda irresponsablemente negociada con China sea defendida por parte de quienes hasta hace poco fueron parte del gobierno que la negoció. Pero nosotros estamos convencidos que podemos reestructurarla en términos beneficiosos para el Ecuador. Por supuesto que es posible y generar recursos para financiar los proyectos que impulsen la productividad y el desarrollo social en el Ecuador. El país que tenemos hoy, que lo hemos heredado las nuevas generaciones de los gobiernos del pasado y del presente, sigue siendo el tercer país más pobre de Sudamérica, de acuerdo al último reporte de la CEPAL. Ese no es el país que todos los ecuatorianos nos merecemos. Por eso nosotros vamos a fomentar el empleo como la gran cura de la pobreza. Hace un momento hablé del programa Empleo Joven, que no solamente estimula el primer empleo de los jóvenes, sino también el emprendimiento de los jóvenes. Vamos a impulsar el desarrollo de 40,000 nuevos emprendimientos juveniles a través de estímulos fiscales similares a los... Gracias. Muy amable. Esto es todo, amigos de la intranet, seguidores de Anonymous Ecuador. Seguiremos informando e indagando, siempre con la verdad, porque con la verdad se esclarecen los hechos. Nuestra tarea es infatigable y ardua esta vez para eliminar el virus de la corrupción, esa peste, esa plaga que devasta a pueblos enteros. Gracias por su amable atención. Atentamente, Anonymous Ecuador. Hello, citizens of the world. We are anonymous. Gentes del mundo, somos anónimos. Gentes del mundo, somos anónimos.